Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio del libro de Números al capítulo 9. En este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Al llegar a este capítulo 9 del libro de Números, quisiéramos decir que hemos llegado a la segunda división principal de este libro. La hemos intitulado En marcha adelante. Para comenzar, notemos que todos los hijos de Israel debían celebrar la Pascua durante su marcha por el desierto. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 9 de Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Los hijos de Israel tenían que celebrar la Pascua mientras estaban en el desierto, y lo hicieron. Pero hubo un problema que surgió durante la celebración. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 7 de este capítulo 9 de Números. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Había ciertos hombres que habían sido contaminados porque se habían acercado a un cuerpo muerto y por eso no podían celebrar la Pascua. Vinieron pues y se lo informaron a Moisés y a Aarón y les preguntaron lo que debían hacer. Y Moisés les respondió en el versículo 8 de este capítulo 9 de Números, y Moisés les respondió: Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Ahora Moisés no acudió a ningún libro de reglamentos para el orden de las iglesias, tampoco acudió al libro sobre leyes parlamentarias que compiló Roberts. Moisés acudió directamente a Dios. Y repetimos, amigo oyente, lo que ya hemos dicho tantas veces, que hoy en día debemos acudir a la palabra de Dios. Ella es la autoridad para el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que habrá diferentes ideas en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Por eso debemos estudiarla y ser sensibles en cuanto a nuestra interpretación de ella. Continuemos ahora con los versículos 9 al 11 de este capítulo 9 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. El Señor no quería que ninguno del pueblo se quedase sin celebrar la Pascua. El pueblo debía posponer la celebración de la Pascua por un mes. Además, en los versículos 12 al 14, Dios dio las instrucciones siguientes que recalcan la importancia de esta festividad. Leamos estos versículos 12 al 14 de Números capítulo 9. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado.
Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y llegamos ahora a una división natural de este capítulo. Pues los versículos siguientes, los versículos 15 al 23, explican en forma histórica lo que acontecía con la columna de nubes que se levantaba sobre el tabernáculo. Columna que de día era de nubes y de noche era de fuego. Leamos primero los versículos 15 y 16 de este capítulo 9 de Números. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Los hijos de Israel tenían una nube que les cubría. Era la gloria Shekinah. Es esta la que hizo a Israel diferente de cualquier otra nación. En realidad debemos decir que esta era solo una de las muchas cosas que estableció la diferencia entre Israel y cualquier otra nación. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, queriendo darles algunas de las marcas de identificación de los israelitas, escribió lo siguiente en el capítulo 9 de Romanos, versículos 4 y 5. Dice así: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se fija usted? Pablo también menciona la gloria. Los israelitas, pues, fueron los únicos en toda la historia de la humanidad que jamás tuvieron con ellos la presencia visible de Dios. Leamos ahora los versículos 17 al 19. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Moisés no era el que decidía si tenían que marchar hoy o mañana, ni si se quedaban en el campamento durante algunos días. Era Dios mismo quien lo decidía. Debemos reconocer, amigo oyente, hoy en día que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien debe guiarla. El problema es que la iglesia está tan ocupada siguiendo su propio camino que muchas veces Jesucristo no la puede guiar. Los hombres están haciendo sus propias decisiones y siguiendo su propio camino. Pero Cristo, amigo oyente, todavía es la cabeza de la iglesia y los que son de Él le seguirán. Volviendo ahora a este pasaje aquí en el capítulo 9 de Números, notemos que los israelitas a veces se quedaban acampados por algunos días, por algunas semanas o por algunos meses. No olvidemos que estuvieron en el desierto por 40 años. Leamos pues los versículos 20 al 23 de este capítulo 9 de Números. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Cuando la columna de nubes se alzaba por la mañana, sabían que era un día en el cual iban a viajar. Los levitas entonces desarmaban el tabernáculo y creemos que podían desarmarlo en unos 30 minutos. Esta columna de nube y la columna de fuego era la gloria Shekinah, como lo hemos dicho, que estaba en el tabernáculo. Más tarde en la historia, esta gloria fue levantada. En el Evangelio de Juan, se nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria. No fueron muchos los que la vieron, amigo oyente. Jesucristo puso a un lado su gloria cuando vino a la tierra. No puso a un lado su deidad, pero sí puso a un lado su gloria. El Señor Jesucristo vino y habitó entre los hombres,
y ellos vieron su gloria. Cuando Él venga de nuevo, entonces todos verán la gloriosa señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vendrá con toda su gloria. Ahora, esa señal no es para la iglesia. Nunca se nos ha dado la presencia visible de Dios. Se nos da la presencia interior de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en el creyente hoy en día, amigo oyente. ¿Qué verdades más maravillosas hay aquí para nosotros, amigo oyente? Y así pues, concluimos nuestro estudio del capítulo 9 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo 10 encontramos las trompetas de plata, el orden de marcha. Las últimas instrucciones en cuanto a la marcha que emprenderá el pueblo israelita se relacionan con la manufactura de 2 trompetas de plata. La marcha a través del desierto comenzará entonces en el versículo 11 de este capítulo 10. Comencemos pues con las trompetas de plata. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 10 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En la Biblia, el número 2 es el número de testimonio. Es en boca de 2 testigos que consta toda palabra, se nos dice. Estas 2 trompetas serán usadas para hacer mover a Israel en su marcha por el desierto. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. El sonido de una sola trompeta era señal para que se juntaran los príncipes. Y habrá también solo una final trompeta para la iglesia. Y creemos que esa trompeta final será la voz de Cristo, será su llamada final. Ha enviado invitación tras invitación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, encontramos la invitación final que extiende a la iglesia en la Odisea. Dice allí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con la trompeta final llamará a su iglesia del mundo. Esa será la llamada final. El Señor Jesucristo, con un solo sonido de trompeta, reunirá a sus príncipes. Y este será el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento que describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, cuando dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Volviendo ahora a este pasaje de Números capítulo 10, leemos en los versículos 5 al 8, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Otro uso de las trompetas era para tocar alarma en caso de guerra. Continuemos con el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Creemos que estos fueron los instrumentos que los hijos de Israel tocaron cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. Ahora, las trompetas también eran usadas para marcar ocasiones especiales que debían ser celebradas. Leamos el versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Estas trompetas eran hechas de plata, un metal que simboliza la redención. Así pues, este llamado de las trompetas era un llamado de la redención. Es un llamado para un pueblo redimido. Así era como Dios les hacía moverse en su marcha a través del desierto. Estas trompetas eran usadas para señalarle al pueblo cómo debía marchar. Veamos ahora el orden de la marcha. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 10 de Números. En el año segundo,
En el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Recordemos que cuando esto se escribió, el pueblo de Israel ya había estado en el Sinaí por casi 2 años recibiendo la ley de Dios. Las instrucciones para las trompetas de plata han sido dadas y cumplidas. Ahora las tocan, y los hijos de Israel comienzan su marcha por el desierto. Las instrucciones en este capítulo son muy detalladas. Vamos a volver por un momento a la disposición del campamento que estudiábamos allá en el capítulo 2 de Números. Usted recordará que, según esta disposición, le correspondía a las familias de Leví acampar alrededor del tabernáculo. Moisés y Aarón estaban al lado oriental, Merari al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Luego, los campamentos de las 12 tribus estaban más distantes del tabernáculo. Judá, Isaacar y Zabulón estaban al este, Dan, Aser y Neftalí en el norte, Efraín, Manasés y Benjamín en el oeste, y Rubén, Simeón y Gad en el sur. Ahora lo que ocurría era lo siguiente. Si la columna de nube se alzaba, tendrían que desarmar el tabernáculo. Sería la hora de marchar. Este capítulo y el capítulo 2 nos dan el orden en que debían marchar. En primer lugar, iba el arca que encabezaba la marcha por el desierto. Aquellos que eran señalados o escogidos de entre los coatitas estaban encargados de llevarla. Esto nos enseña que Cristo va a la cabeza de su iglesia por el desierto de este mundo. El arca es un cuadro de Jesucristo. La marcha comenzaba después de una señal dada por Moisés y Aarón, a lo que la trompeta sonaba una vez, y entonces Moisés y Aarón partían después del arca. La trompeta entonces sonaba de nuevo, y los de la tribu de Judá tenían que dirigirse hacia el oriente, seguidos de Isaacar y Zabulón, que marchaban junto con ellos. Después vendrían Gersón y Merari, quienes estarían llevando lo que les correspondía del tabernáculo. Ellos llevaban las cosas más pesadas, tales como las tablas, las barras y las cortinas. Luego sonaba la trompeta otra vez, y Rubén, con Simeón y Gad, salían. Cada uno debía marchar bajo la bandera de su clan. De nuevo sonaba la trompeta, y los coatitas seguían. Estos llevaban todos los muebles del tabernáculo, menos el arca. Recuerde que el arca ya estaba más adelante, a la cabeza de la marcha. Ahora todos los muebles tenían que ser llevados, colgados por anillos de las estacas que los israelitas llevaban sobre sus hombros. La trompeta sonaba ahora una vez más, y Efraín salía entonces con Manasés y Benjamín. Por último salía Dan con Aser y Neftalí, quienes estarían bajo la bandera de Dan. Siguiéndoles, en último lugar, la gente extranjera. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí en esta ocasión, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón.